Cuarto capítulo. La caja de un buen muchacho. Empieza el capítulo, Dahmer detenido, les empieza a contar su primera víctima, lo que hizo de que el muchacho pidió ray para el concierto. Ajá. Les cuenta que él nunca había sido así, digo, o sea, pero pues pasó, fue accidental de alguna manera, y pues pasó. Pasan a un psicólogo con él, le empieza a explicar más o menos lo que el vato tenía, y sale con el concepto de esplagnofolia. Esplagnofilia. Quiere decir la excitación por los órganos internos. Fin, no vamos a profundizar. Después de 3 meses, el papá se da cuenta de que la mamá se fue, que lo dejó solo. Porque él no sabía. Bueno, allí, o sea, empieza en una línea de tiempo, lo que comentas tú son... Lo que tenés Netflix con esa serie es la que te va moviendo de un lado a otro. Sí. Primero te lo muestra cuando lo están entrevistando o haciendo su declaración. Sí. Y le dicen, después de que hizo eso con el chico, cuando él tenía 17 años, ¿por qué después ya no hizo nada? Y él termina diciendo, no hice nada porque intenté ser un buen muchacho. Sí. Y al corte, ya te pasan cuando él está en su casa a los 17 años, y que su papá vuelve a su casa. Que regresó. Sí, y ahí es donde se da cuenta que él estuvo solo. Sí. Y le dice, oye, estuviste solo 4 meses, se da cuenta de su alcoholismo y se vuelve a preocupar. O sea, desde ahí yo creo que empecé a ver de que el papá siempre llegaba tarde. Sí. O sea, llegó después, pero intentaba ayudarlo. Ya ves que ahí no lo muestran. Sí, porque ahí como quiera el papá trata de ayudarlo, de que le dice, a ver, no, te voy a volver a encaminar, te voy a meter a la universidad. Sí. Ajá. Entonces, lo mete a la universidad, este cabrón pues, le vale madre, de alguna manera, y lo expulsan. No, pero antes, ya es que cuando está nos muestran cuando está todavía en la high school, y le dice... High school, perdón. Es que mi pronunciación... que le dice que ya tenía problemas, que hasta tomaba dentro de la escuela. Sí. Nos muestran que ya empezaba a tomar en la escuela. No, pero desde la primaria, secundaria. No, bueno, pero en ese llegaba tiempo... con un whisky, no sé qué. Yo no vi la primaria. Bueno, es que yo vi lo que fue una... La pirata. Sí, la pirata. Es la versión pirata. Una historia como que real que contó una maestra de él. Ok. Entonces, bueno, tú por fuera de... Sí, por fuera de... No, yo lo que veo en la serie es donde ya te demuestran que lo detienen porque está tomando en clase. Sí. Y le oye, tú no estás tomando. Y lo llevan como que con una asesora. Y la asesora le dice, oye, debes estar más enfocado, ya son los últimos años de los últimos meses de tu escuela. Y debes de estar enfocado en lo que quieres para tu futuro. Y le pregunta, ¿qué es lo que te gusta? Y dice, no, pues me gusta la taxidermia. Dice, bueno, por ese lado tienes que darle. Enfócate. Sí, pero ¿sabes qué? No me gustan las matemáticas. Uh-huh. Y le dice, no me gustan las matemáticas, pero me están atrayendo el entrenamiento físico. Sí. O sea, como que ahí decía, y como que yo creo que en la línea temporal lo veo de que ya había pasado lo de su primera víctima. Sí. Y ya ves que hasta nos muestran que tenía esa... No, pues de hecho sí, porque cuando el papá viene, es cuando él estuvo solo 3 meses, fue cuando su primera víctima. Y ahí nos muestran que con una desfachatez va y anda como si nada. Sí. Va, todavía se toma las fotos cuando salió como que infiltrado en la foto de que era la Sociedad de Honor. Cuadro de honor. Cuadro de honor de su escuela y que al final termina baneado. Sí, claro. Y eso nos lo muestran. Sí. Y luego ya donde el papá intenta que retome una línea que, como decía el capítulo, que vuelva a ser un buen muchacho. Y lo escribe en la Universidad de Ohio, pero no le sirve. O sea, duró que como, según ahí, 3 meses y forro. Expulsado. ¿Qué hace el papá? Se enoja. Bueno, ven, escuela militar. Sí. Vámonos. Y en la escuela militar
aparte de que, bueno, lo enseñan que se vaya por un buen camino, pero siempre tu mente te desvía al otro. ¿Y qué pasa? Que agarra los disociativos, ¿se llaman? Disociativos, sedantes, empieza a conocerlos y en el ejército él terminó como un especialista médico. Ajá. Y empieza a tener contacto con los sedantes, o sea, le da más armas a lo que él ya traía en sus impulsos. Sí. ¿Sí? O sea, ya conoce la taxidermia, ya conoce a los sedantes, su primera víctima. Iban para la bolsa. Sí, empezó a ver, le interesaron. Sí. Te lo vas a ver de qué manera, de que él siempre buscaba tener el control de las personas. Sí. Y de esa manera sí lo tenía, puedo tenerlo, de esta manera puedo tenerlo. Pum, te cortan de que fue al ejército, tuvo contacto con los sedantes, y pues ya regresa, y te vuelven a poner la escena de cuando regresa de Miami y regresa a vivir con su abuela. Con su abuela, su papá fue el que le dijo, ¿sabes qué? Vente, te voy a llevar con tu abuela unos meses, pórtate bien, órale pues. Cuando llega con su abuela, pues bueno, la abuela pues es su nieto, lo arropa, ándale aquí está su cuarto. Sí. Le muestra reglas, ¿verdad? Que no lo dicen así como que... Sí lo percibí. Pero, bueno, yo también lo entendí. Entonces, pues empieza a vivir chido con su abuela, pero le dice, busca un trabajo, le dice el papá. Y es cuando entra habiendo tantos oficios que puedas elegir, él termina de carnicero. O sea, ya es taxidermista, conoce los sedantes y ahora eres carnicero. O sea, y teniendo esos impulsos y él pasando jamones, pasando carne, cortando todo. Empezó a tener ese oficio. Una de las cosas que también vi y que lo llamaba mucho era que pues el tiempo que estuvo con su abuela, como quiera su abuela trataba de preocuparse, se preocupaba por él. O sea, lo aconsejaba, le decía que se cuidara. Pero no, pues ya estamos viendo a un Jeffrey Dahmer donde ya sus impulsos empiezan a sobresalir por encima de... Pero creo que ahí todavía no tomaba, sino que la abuela lo invitó a una feria del... ahí había dejado de tomar. Acuérdate que por eso, él empezó con su alcoholismo desde... Sí, por eso. Ahí ya no tomaba, cuando regresó del ejército ya no tomaba. Entonces se vivió con la abuela, trabajó en lo que es la carnicería, y luego la abuela un día le dice, vamos a la feria, creo que hay un puesto de alcohol. Y él dice, hay un puesto de alcohol, vamos. Se van, empieza a agarrar la peda del niño rico ahí. Es que aquí ya lo había encontrado con el maniquí. Sí, para esto ya lo había encontrado con el maniquí. Que era lo que nos mostraban en los capítulos anteriores donde la abuela va a ver al cuarto, pero no entra. Y aquí ya te da que sí lo vio y lo tiró. Entonces cuando tienen esa pelea, la abuela como que se siente mal y dice, no, hombre, ahorita lo voy a inculcar a que vamos a convivir como familia. Sí, claro, y lo invita a la feria. Sí. ¿Y qué pasa en la feria? Pero lo incita diciéndole, bueno, lo que me muestra Netflix, hay un puesto de alcohol, lo remarca. Y él dice, hay un puesto de alcohol, y se va. Sí, vamos. Agarra la peda del niño, rico, agarra la peda, pero a un punto de que se pierde, me imagino que como había dejado el callo ya de tomar, pues al tomarse unas cuantas lirongas, se le botó la canica y se empezó a masturbar ahí en la feria. Sí, se empezó a recordar al chavo del aventón. Ándale, bueno, a su primera víctima. Sí, bueno, es lo que nos muestra. Tuvo esos recuerdos y empezó a masturbarse y lo detienen. Lo detienen, se lo llevan, no lo hacen tan fuerte el caso porque el juez otra vez nos muestra que... Sí, como que fue una falta... Por ser chavo, yo tenía un hijo, un nieto como tú, un hijo. ¿Sí, no? ¿Fue lo que le dijo? Él no. ¿No fue ahí cuando le dice? Él dice, nomás fue procesado, es detenido, procesado y lo sacan. Sí, es cierto, tiene razón. Lo sacan porque lo sacan. Bueno, fue una falta de moral, sí. Como exhibicionista. Sí, tiene razón. Y lo sacan. Y lo sacan. Pero cuando regresa a trabajar, le dicen, aquí ya no, te vas a chingar, ya no te quiero aquí, pues se va. ¿Qué hace? Busca otro trabajo. Él ahí es como asistente de... En el banco de sangre. Por eso sí, ándale, bueno. En el banco de sangre empieza a trabajar y nos muestran donde pues, empieza a robarse una unidad de sangre. Está con la abuela conviviendo y él nomás está enfocado de que este estímulo de probar esa sangre me está moviendo más. Se va a la habitación, la prueba
y como que abre un poquito, ¿verdad? Nos muestran de que en ese momento también era otro de los detonantes, Sí. y lo sacan. Y como que da a entender que él seguía ya ahora sí ensañado en que quiero controlar a las personas. Sí. Y ahí, después de eso, nos muestra que ahí empieza a ir a los barecitos. Uh-huh. Ahí... Sí, ajá, con ese antecedente de que ya, o sea, ya tienes a alguien que ceda, que tiene ese impulso de querer controlar a las personas por lo que él piensa, por sus estímulos o lo que le provoque. Y empieza ahora así como que a mostrarnos de que va a un bar, ceda a las personas, se va a los saunas. Algo que yo vi ahí, en ese tiempo, bueno, lo que yo veo ahí, los bares gays tenían sus cuartos para llevar a... Sí, o sea, como que ¿Sabes había una comunidad y como que tenían sus lugares. Me gustó, ¿qué onda? Vamos a los cuartos, o les vas, ahí tenían el que les cobraba. Y entonces él dijo, bueno, pues aquí puedo liberar un poco, invitaba y empezaba a ir al bar. Y como trabajaba en el banco de sangre, agarró 2, 3 capsulitas que las masacró, se llevó las bebidas, embelleció al pelado, vámonos, hizo lo que quiso con él, no te muestran si lo violó, si nada más te mostraban sí, o sea, lo que nos mostraba era que lo sedaba, con sus impulsos de querer controlar, pues ya tienen control de la persona, pero ya nos comenta que también ahí tuvo problemas. O sea, que después de que se daba, las personas se las dejaba, y las personas después batallaban con los que estaban ahí en ese sauna, en ese hostal, ¿verdad? Lo que era. Sí, lo que se vio fue de que... Hasta que empezaron a vetarlo. Tú aquí ya no entras. Porque se dio cuenta el vato, o sea, ya era la segunda que dejabas ahí drogado y... ¿Sabes qué? Este vato es el que les da las bebidas, los droga, hace lo que tiene que hacer, se va y me los deja. Sí. Entonces, ¿sabes qué? Vetado de todos los bares gays. ¿Qué pasó? Saunas. Bueno, él seguía frecuentando los bares, al sauna ya donde iban y ya no dejaba la habitación y todo eso, pues el mismo dueño nos hace ver en la serie que pues, lo vetó y lo empezaron a como que a mostrar. Y aún así la policía ni se daba cuenta, él lo que había hecho, había llegado a ambulancia y todo eso y lo ignoraba. Uh-huh. Pero pues ¿qué pasa? Que ahora sí conoce a otro chico, ya no tiene dónde llevarlos. Vámonos a un hotelito. Invierte un poquito más y vamos a un hotel. Está ahí. El hotel Ambasador. En ese hotel se lleva al chico, nos lo muestra. Que hace la misma, su modus operandi, lo voy a sedar y voy a estar con él y lo voy a controlar. Hasta ese momento, nada más nos muestran que sea su modo hasta que lo controle y ya se amanece. Corte B. Bueno, antes de corte B, él se equivoca de vaso y se empieza a sedar. Y se empieza a sedar solo. Y entonces me equivoqué de vaso, no, me apura, se apresura y también le hace otra bebida, lo seda, lo ofrece y ¡pum! Se quedan los dos dormidos. Corte B. Muerto en la mañana. En la mañana se levanta. Pero a putazos. Bueno, que es lo que se ve. Sí. Pues sí. Como que hubo violencia y lo. Porque se ve luego el nudillo de él donde tiene bastante sangre y pues el vato todo puteado. Sí. Nos muestran eso y lo que más me impactó a mí es la parte donde él va por una maleta, lo mete en su maleta y se lo lleva a su casa. ¿Sabes a qué me recordó esa parte? No sé si llegaste a ver por ahí un videito donde un vato llegaba con una chava a un hotel y se metía y luego de repente salía con una maleta y se iba. Y luego ya encontraban el cuerpo y el vato pues la había asesinado. La seducía, creo que, según se decía que por una plataforma, no sé, Tinder, algo así, la había conocido la chava, se quedaron de ver, se fueron al motelito, al hotel. Y porque las cámaras se ven los videos, se ve el video donde sube con él la chava riéndose y de regreso el vato ya baja con una maleta. Así pero a lo mejor el vato seguía Jeffrey. Yo no vi eso, pero sí me impresionó, cómo pasa, lo mete en una maleta y pasa por medio del hotel y sale. Sí, como si nada. Se acabó. Pues es que imagino que en ese tiempo tampoco había circuitos cerrados o sí había cámaras. Sí, o sea, no había lo digital, pero era análogo, o sea, sí había cámaras, sí había registros, sí había circuitos cerrados.
Sí, pues muchas de las evidencias que pudieran tenerse era por las cámaras que grababan en ese entonces. Pero, bueno, todavía va, lo saca y lo lleva a la casa de su abuela y lo lleva al El sótano sótano y ahí lo termina. y se acaba Y ahí se acaba la serie. el capítulo. Del capítulo donde es apenas su segunda víctima. Sí. Ahí ya nos muestran la segunda víctima. Y que según también fue un accidente. Sí, Porque pues realmente estaba pues drogado, ¿no? O sea, pues es lo que sí, se sí, ve. sí, que fue un accidente y no supo qué es lo que pasó y la otra persona estaba drogado, pero él también, y ya terminó. Y era el segundo capítulo, digo, el capítulo 4, donde terminamos con la caja de un...